Listo. No quiero una cuchara chiquita que me venda plástica. Bueno, chicos, pues ya estamos grabando. Por favor, apagan micrófonos. Bienvenidos, grupos del Génesis al Apocalipsis. Hoy estamos en nuestra clase número 74. Para los que no saben y que hasta ahora están viendo todas las clases y ven seguiditos las 73 y las 74, realmente pasaron 6 meses entre una clase y la otra y hemos tratado de dar esta clase varias veces y no hemos podido. Entonces, nuevamente, gracias por la paciencia y por la constancia a todas las personas que me están acompañando ahorita en directo, porque hemos tenido todos los problemas técnicos que ustedes se imaginan, pero confiando en el Señor, vamos a ver si terminamos esta clase al menos. Les recuerdo que estamos haciendo un estudio de los libros del Nuevo Testamento. Ya vimos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro histórico que es Hechos de los Apóstoles, y estamos con las cartas paulinas, que son 13. Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses. Terminamos el año pasado con primera de Timoteo y hoy vamos a estudiar la segunda carta que Pablo escribió a Timoteo. Segunda de Timoteo. Esta carta fue escrita lógicamente por el apóstol Pablo. Es una carta muy pequeñita, tiene 4 capítulos, tiene la misma fecha que Primera de Timoteo, es contemporánea, 66 o 67 después de Cristo. Esta carta hace parte de la lista de cartas escritas por el apóstol Pablo cuando estaba preso en Roma. Son cartas muy especiales porque a pesar de que Pablo estaba pasando por un sufrimiento y por una soledad muy grande, son cartas que dan mucho ánimo, que imparte siempre gozo, y ahí se ve la obra del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo es una carta muy personal porque la mayoría de los teólogos concuerdan que fue la última carta que Pablo escribió desde la prisión en Roma antes de ser ejecutado. Entonces Pablo tenía ya ese presentimiento de que ya lo iban a matar y por eso escribe con un sentimiento muy personal a Timoteo. Y empezamos de una. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 1-2 dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos por medio de Cristo Jesús, a mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Los que ya han venido con el estudio del Nuevo Testamento saben que una de las características principales en las cartas de Pablo es su comienzo. Él siempre saluda de la misma manera y es recordándole a los lectores que Pablo, que él es un apóstol de Cristo. Pablo no hizo parte del grupo original de los apóstoles, sino que Jesucristo resucitado lo llama para que le sirva. Y eso lo utilizaron mucho los enemigos del evangelio y de Pablo para criticarlo y para decir que lo que él decía no venía de Dios. Entonces Pablo siempre comienza sus cartas recordándole a las personas que él sí es un verdadero apóstol de Cristo. Versículos 3-7 dice: al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida, a tu madre Eunice y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí hay varias cositas muy bonitas para recordar. Primero, Pablo le dice a Timoteo que él está sirviendo al mismo Dios que Timoteo conoce y que Dios, que Pablo como está sirviendo al Dios verdadero, lo hace con una conciencia limpia, tal como lo hicieron todos nuestros antepasados, los antepasados de Pablo. Recordemos, chicos, que el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, es aquel que nosotros identificamos como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque Dios llama a Abraham, el primer patriarca, para por medio de Abraham formar una nación especial y por medio de esa nación preservar los libros sagrados, la Biblia para que llegara a nuestras manos y lo más importante, para que a través de esa nación
de la nación de Israel, llegara el Salvador que iba a traer bendición a toda la raza humana. Entonces Pablo le está recordando a esto a Timoteo, que el Dios verdadero, ese es el mismo ¿Te Dios vas a de acostar en nuestros serio en el sofá? antepasados. Tengo muchos deseos de volver a verte, dice Pablo a Timoteo, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos. La última vez que Timoteo estuvo con Pablo, lloró mucho porque yo creo que Timoteo también tenía la impresión de que iba a ser la última vez que iba a ver a Pablo con vida. Y Pablo sabe también que no lo va a volver a ver, sin embargo, le da estas palabras de consuelo, animándolo que de pronto sí van a volver a encontrarse. Y aquí habla Pablo de la fe sincera que practica Timoteo. Recuerden ustedes que la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo más importante en la relación que nosotros debemos tener con Dios a través de Jesucristo es la fe sincera. Es que no importan las circunstancias, lo que nos pasa a nuestro alrededor, las personas difíciles que tenemos a nuestro alrededor, si nosotros tenemos fe, podemos conservar la esperanza y la esperanza es lo que nos permite vivir. Si nuestra esperanza está decayendo por las circunstancias que vivimos, es porque nuestra fe también está decayendo. Y aquí hay un dato muy importante porque nos dice que Timoteo cultivó esa fe gracias a lo que hicieron su abuela y su madre. Aquí nos hablan de Loida y de Eunice, mujeres que tienen como reto traspasar una fe genuina. Y esto es un consejo para hoy también, mujeres, las que somos madres, abuelas. Tenemos ese deber de primero dar a conocer a nuestros hijos y a nuestros nietos esa relación, que empiecen esa relación con el Dios verdadero y cultivar esa fe. ¿Cómo hacer que en nuestros hijos y en nuestros nietos esa fe vaya creciendo? Los hombres como sacerdotes de los hogares pues llevan la batuta en todo lo espiritual, pero las mujeres que somos las que tenemos esa cercanía más a los niños, somos las que debemos empezar a cultivar esa fe, enseñarles a nuestros chiquitos cómo cultivar esa fe. Y es lo que Pablo le está recordando a Timoteo, que él es lo que es gracias a ese trabajo maravilloso que hicieron su abuela y su madre. Dios usó la imposición de manos para dar dones espirituales a Timoteo. La imposición de manos es una práctica cristiana en donde el ministro, el pastor, cuando escogen a una persona, ya sea para nombrarlo también pastor o para enviarlo a alguna misión especial, ya sea como misionero, como evangelizador, los ancianos de la iglesia ponen sus manos sobre la cabeza de la persona escogida para que en un acto exterior simplemente avalan la misión que le van a encomendar al personaje, a la persona que ha sido escogida. Eso se conoce como imposición de manos, es decir, que ellos están avalando, están de acuerdo con esa obra que va a empezar a hacer la persona y que ha sido anteriormente escogida por Dios. En la imposición de manos nos dice Pablo que del espíritu que hay en la persona que impone las manos, se pasa el espíritu a la persona a la que se le imponen las manos. Y fuera de eso, también gracias al Espíritu Santo, en esa imposición de manos, llegan los dones espirituales, esos dones que solamente da el Espíritu Santo. Y por este acto de imposición de manos, que les repito, es un acto exterior de lo que sucede interiormente en la persona escogida. Y termina el pasaje hablándonos de algo importantísimo que nosotros de pronto nos han enseñado mucho y es porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí Pablo ve la timidez que hay en Timoteo y el miedo que a veces siente. Y yo les contaba que esa timidez y ese miedo, no solamente porque Timoteo es un muchacho muy joven y por lo tanto no ha madurado espiritualmente ni emocionalmente, sino que porque Pablo le encargó una labor muy dispendiosa, muy difícil, y era ser el pastor, la cabeza en la iglesia en Éfeso. Y ustedes recuerden que Éfeso era una ciudad totalmente pagana, muy
difícil y Pablo con toda su inmadurez y toda su juventud tiene que ser la cabeza de esa iglesia. Pablo nota en Timoteo ese nerviosismo, esa timidez y Pablo quiere que Timoteo sepa que ese miedo que siente no es de Dios, porque en el momento en que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador y recibimos como regalo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos llena de poder, nos quita toda cobardía, nos da poder, nos da la facultad de poder amar, que es una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos que hacer, y de tener dominio propio, de dominar nuestras emociones. Tres cosas que los cristianos tenemos que cultivar. Chicos, ¿cómo van ustedes en eso? ¿Ustedes son tímidos para orar? ¿Les da miedo hablarle a las otras personas del plan de salvación? Ese miedo no viene de Dios, viene de Satanás. El Espíritu Santo nos da poder. El Espíritu Santo nos da todo lo que necesitamos para aprender a amar a las personas difíciles que están a nuestro alrededor. Y otra cosa muy importante, aprender a dominar nuestras emociones, los arranques de ira, los momentos de ansiedad y de temor. Todo eso viene del enemigo y el Espíritu Santo nos ayuda a vencer todo eso. Sigamos con versículos 8, 9 y dice, así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Con las fuerzas que Dios nos da, nosotros nos debemos preparar para sufrir, es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Pablo está en ese momento más duro en que sabe que va a morir, que lo van a ejecutar, se siente solo y está pasando por un momento de sufrimiento y le recuerda a Timoteo y nos recuerda a nosotros que seguir a Cristo no es fácil. Tenemos miles de circunstancias en donde va a haber persecución y va a haber sufrimiento. Recuerden que Jesús nos dijo que en esta vida, que en este mundo tendremos aflicciones, pero ¿qué nos dice Jesús? Tranquilos, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando nosotros llegamos a los pies de Jesucristo, porque nos han dicho que si vamos a la iglesia vamos a recibir casa, carro, beca, se nos van a acabar todos nuestros problemas, es mentira. De igual manera que el sol y la lluvia cae sobre los buenos y sobre los malos, como estamos en un mundo que está bajo la maldición del pecado, los sufrimientos siguen en este mundo y mucho más para los cristianos que tenemos un enemigo que está siempre a nuestro lado haciéndonos sufrir. La diferencia entonces es cómo pasamos esos momentos de sufrimientos. Nuestras vidas son como una montaña rusa, a veces estamos arriba, gozosos, victoriosos, y otras veces estamos abajo, pasando momentos difíciles. Recuerden ustedes cuando nos hacen el electrocardiograma, en la pantallita, ¿cómo se ve? Se ve arriba y abajo, ¿no es cierto? Pi, pa, pi, pa. Eso significa que estamos vivos. Si en el electrocardiograma aparece un pipa, pipa, pi, que todo sigue igual, eso significa que no estamos vivos. Así es la vida, con sus gozosos y sus dolorosos. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, no te avergüences por defender la verdad, porque en ese momento es por lo que más estaba sufriendo los discípulos, todos los apóstoles, la gran persecución. Y a menudo nos es difícil entender que no era fácil seguir a un maestro crucificado. Recuerdan que ellos están promoviendo, están dando a conocer al Mesías que lo acababan de crucificar. Y es mucho más difícil decirle a la gente, crean en una persona que acababa de pasar por una cantidad de sufrimientos y que lo habían crucificado y para muchos de ellos se había muerto. Por eso era la importancia también de hablar de la resurrección de Jesucristo. Les contaba también que Dios es el que nos busca, Dios es el que nos llama, no porque nosotros seamos fabulosos o porque hayamos hecho algo digno, sino que Dios es el que nos busca porque nos ama, Él es el que da el primer paso, pero no, Él no entra a nuestra vida abriendo la puerta de par, porque Dios es un caballero y respeta nuestro libre albedrío. Somos nosotros los que en nuestra propia decisión decidimos, esa decisión es muy importante,
Nosotros decidimos abrirle la puerta de nuestra vida al Señor Jesucristo para que Él tome control. Vamos para los versículos 10-12 que dicen, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que he confiado. Jesús vino a destruir el poder del pecado. Cuando Jesús muere en la cruz y derrama su última gota de sangre, es pagando la fianza, porque nosotros éramos prisioneros del pecado. Y Él paga nuestro rescate con su muerte. Y con la resurrección vence la muerte. Por eso nosotros podemos estar tranquilos. Lo único que nosotros tenemos que hacer para poder tener acceso a esa fianza es creer en Jesucristo. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, nuestros pecados son borrados a través de nuestro arrepentimiento. Y gracias a la resurrección de Jesucristo, nosotros tenemos la seguridad que también vamos a tener una vida después de esta vida como Dios lo había planeado inicialmente. Por eso la prioridad en compartir el Evangelio, porque las personas están muriendo sin haber aceptado la fianza por el perdón de sus pecados y por una vida eterna. Chicos, y en estos momentos en donde, si ustedes ven los noticieros, que espero que estén atentos de las noticias verdaderas y no de las mentiras que dan en muchos de los noticieros, tienen que tener discernimiento espiritual, tanto en lo espiritual como en la vida cotidiana. Este es el momento donde debemos estar compartiendo el Evangelio, prioridad en nuestra vida con todas las personas que están a nuestro alrededor, nuestro prójimo, porque el tiempo se está acabando y muchas personas están yendo al infierno. Pablo le recuerda al Timoteo, Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. ¿Cuál fue el trabajo de todos los discípulos y qué es lo que se ha hecho durante 2000 años a través del cristianismo? Dar las buenas noticias de salvación. Pablo está sufriendo en una prisión, pero él dice que él no se avergüenza de estar en una prisión, de ser un simple reo, porque el ministerio, el misterio, la labor más importante que tiene un ser humano al tener un encuentro con Jesucristo es dar a conocer a otras personas el plan de salvación. Pablo sabía que no podía guardar su propia vida. Él sabía que solo Dios podía. Dios sí, Pablo no. Y eso es lo que nos enseña este mensaje hoy en día. En nuestras fuerzas nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Nosotros no, Dios sí. Saber esto de que nosotros no podemos, pero que Dios sí puede, llena a Pablo de valor. Lo mismo debe suceder con nosotros, pero no es un valor por sí mismo, sino es el valor que Dios nos da. Por favor, no olviden, nosotros no podemos, pero Dios sí. Cuando Pablo se refiere a aquel día, mire que le está diciendo a Timoteo, en aquel día, ¿qué día se refiere? El día que Pablo vería a Jesús, ya fuera que Jesús viniera por Pablo o que Pablo fuera Jesús. Ellos vivían tan conscientes de ese día que ni siquiera necesitaban identificarlo. Aquel día era suficiente. Chicos, cuando uno recibe a Jesucristo como Señor y Salvador y empezamos a estudiar el manual de instrucciones, conocemos los planes de Dios, los planes que Dios tiene para nosotros en esta vida, pero sobre todo los planes que Dios tiene para nosotros en la otra vida, lo que va a suceder después de la muerte, nos cambia totalmente la relación que nosotros tenemos con la muerte. Por eso es tan importante estudiar el manual de instrucciones, porque nosotros entendemos que lo que vivimos en este momento, así sea lo más difícil o así sea lo más hermoso, no es lo último que nosotros vamos a vivir, no es lo único. Así muchas personas crean que es esta vida y no más y que después ya se acabó totalmente todo. No es verdad. Hay una vida después de esta vida y los apóstoles lo que más nos enseñaron es que es importante cumplir nuestro propósito mientras estamos aquí en este planeta Tierra, pero lo más importante es trabajar
para lo que nos espera después. Ese día al que se refiere Pablo es que todos los seres humanos, ya sea porque nos morimos y vamos en presencia del Señor Jesucristo para seguir esa siguiente etapa que Dios nos tiene preparadas, sí o sí todos los seres humanos vamos a pasar por eso. Nos morimos y nos encontramos inmediatamente con el Señor Jesucristo. O no nos morimos, pero llega el rapto de la iglesia. Viene Jesucristo a buscarnos. Por eso Pablo dice, ya sea que yo vaya a Jesús porque Él me recoge o porque yo voy a Él, me voy a enfrentar a ese día en donde va a empezar una vida eterna. Eso es importantísimo. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la buena enseñanza que te ha confiado. Entonces, sabiendo que nosotros tenemos una vida después de esta vida, ¿cómo nos debemos comportar o qué debemos hacer mientras nosotros vivamos que verdaderamente valga la pena? Y Pablo está hablando aquí de la sana doctrina. La sana doctrina que nosotros debemos practicar y la sana doctrina que debemos enseñar. Después de hablar de la importancia de la valentía, Pablo ahora llama a Timoteo a ser fiel a la verdad. Recuerdan que muchas clases anteriores el año pasado, nosotros hablábamos de la diferencia que hay entre la verdad y la realidad. Hoy en día nosotros tenemos una realidad que no está de acuerdo con la verdad de Dios. Hay una realidad en donde ya no existen valores morales, en donde la ley de Dios ya nos está enseñando. Esa es la realidad que estamos viviendo, en donde matar, asesinar, inmoralidad sexual es lo que se está viviendo como si fuera el pan de cada día y como si fuera lo correcto. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo en esta época, pero la verdad está en la Biblia y la verdad nos Ay, habla mi de cosita. valores morales y Hoy de un un sueño, código. descansé tan rico. Tenemos, por favor, micrófonos encendidos, se Sí, mi los amor. suplico. Por No, favor, apaguen los micrófonos, no chicos. me digas esto que me siento más. Chicos, apaguen micrófonos, por favor. En el nombre de Jesucristo, ayúdenme. Hay una buena enseñanza y una mala enseñanza. Dios usa instrumentos humanos para comunicarnos su verdad eterna. Y ustedes, en la medida que más vayan aprendiendo la palabra de Dios, Dios los va a empezar a utilizar para que empiecen a comunicar esta verdad en otras personas. La fidelidad de Timoteo tenía que ser moldeada con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esa timidez y ese temor que tenía Timoteo, en la medida que iba madurando espiritualmente, se iba cambiando por amor y por fe. Algunas personas toman la palabra de Dios y la consideran únicamente como una cuestión intelectual. O sea, se llenan de conocimientos, mucha palabra, pero no pueden dejar la fe y el amor. Entonces son estas tres cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Debemos prepararnos intelectualmente, es verdad. Tenemos que estudiar, pero tenemos que cultivar la fe y el amor para cumplir correctamente con la gran comisión. Ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes. Que el Señor conceda misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuvo en Roma, me buscó sin descanso hasta encontrarme. Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día. Tú conoces muy bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso. Aquí hay algo muy curioso y es que ustedes se dan cuenta que Pablo nombra con nombres propios a aquellas personas que están actuando mal. Él presenta a aquellas personas que no van por el buen camino con nombres propios para que esas personas se arrepientan de sus pecados y empiecen a coger el camino bueno, o para que las personas tengan cuidado con ellos. Miren la diferencia hoy en día cuando uno trata de confrontar a una persona que está haciendo algo malo, lo primero que sale es no me juzgues. Pero vemos aquí que Pablo con nombre propio está confrontando el pecado de estas personas. Y para los que están esperando bebé, aquí hay nombres si les quieren poner a sus bebés. Y nos habla de dos personajes, de Fígelo, que ni siquiera sé dónde está el acento, no le pongo acento, Fígelo, y Hermógenes.
Y nos dice que aparentemente estos fueron primero amigos de Pablo cuando él estaba en las buenas. ¿Conocen esta fórmula? Tenemos muchos amigos en las buenas, pero que no continuaron fielmente junto a él cuando los tiempos se pusieron difíciles. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado con estos dos personajes, porque cuando uno está bien, los tenemos al ladito, pero apenas las cosas se ponen difíciles, se van. Nombra a dos de los desertores, probablemente a los más conocidos para poner fin a las calumnias. Fuera de que ellos no le fueron fieles en los momentos difíciles a Pablo, parece que estos personajes están hablando mal de Pablo, lo están calumniando. Porque usualmente para que los desertores de la batalla cristiana buscan una excusa para su deshonrosa conducta, inventando cuanta acusación se les ocurra en contra de los fieles y rectos ministros del Evangelio. Ellos se justifican, las personas que dejan a alguien, se justifican ese abandono hablando mal de esas personas. Entonces, con ellos es que hay que tener cuidado. Pero nos habla de un gran colaborador, de Onesíforo. De él también hablamos en primera de Timoteo, si ustedes lo recuerdan. De él no sabemos mucho, solo que su pueblo natal era de donde se encontraba Timoteo en ese momento, porque al final de la carta, Pablo le pide a Timoteo que salude a la familia de Onesíforo. Entonces, Pablo le advierte a Timoteo de dos personajes de los que se debe cuidar, pero también le dice de una persona en la cual puede confiar en momentos buenos y en momentos malos. ¿Qué hizo Onesíforo que fue tan especial para Pablo? Pablo nos dice aquí en el pasaje que acabamos de leer que muchas veces me confortó. Lo importante que es tener una persona que nos consuele en momentos difíciles. Segundo, no se avergonzó de mis cadenas. Lo importante que es tener alguna persona a nuestro lado cuando pasamos una vergüenza y que nos anime. Y tercero, me buscó solícitamente y me halló. Parece que Onesíforo perdió la pista de Pablo en algún momento y supo que él estaba encarcelado y fue de ciudad en ciudad buscando en las cárceles dónde tenían a Pablo hasta que por fin lo encontró. Tres cosas maravillosas que hizo este personaje y por eso le dice a Timoteo que puede confiar en él con los ojos cerrados. Entramos al capítulo 2. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Entonces, consejos de Pablo a Timoteo que son consejos para nosotros hoy en día y son consejos para un pastor joven, es verdad. Pablo sabía que Timoteo necesitaría fortaleza y resistencia para cumplir el llamado que Dios le dio. Pero muchos jóvenes que de pronto nos escuchan y que tienen llamados fuertes y profundos de Dios son los que deben estudiar esta carta más profundamente. Una vez más, esta es una de las 25 veces que Pablo anima a Timoteo a ser fuerte y a resistir en su labor en Éfeso. Pablo sabe que nosotros como seres humanos necesitamos personas a nuestro alrededor que 25 veces nos digan que echemos para adelante, que seamos fuertes. Parece que Timoteo era tímido por naturaleza y se desalentaba con facilidad, así que necesitaba que frecuentemente se le dijera, esfuérzate. Los que tenemos temperamento melancólico tendemos a deprimirnos fácilmente, entonces necesitamos recibir esa ayuda de que no importa lo que esté pasando, las circunstancias, los obstáculos, sigue adelante, porque uno tiende cuando vienen muchos problemas a tirar la toalla y a decir definitivamente como que no sigo con esto y necesitamos ese ánimo de las personas. Pablo le dijo a Timoteo una forma específica de esforzarse, la cual es la ayuda divina. Nada supera a fortalecernos que la oración. Es verdad que necesitamos a personas que nos amen y que nos levanten los brazos, pero lo que más nos fortalece son los momentos íntimos con Dios a través de la oración. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, le dice Pablo a Timoteo,
encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Pablo le está diciendo, Timoteo, yo te he enseñado la verdad. Por favor, escoge gente de confianza que tú sepas que también van a transmitir esa verdad para que esas personas a su vez se la transmitan a unos terceros y esos terceros a unos cuartos. Y eso es lo que ha estado sucediendo desde hace 2000 años y es lo que nosotros estamos recibiendo hoy en día a través de ese consejo que Pablo le dio a Timoteo. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Vuelvo y les recuerdo, Pablo le está hablando a Timoteo, pero son palabras que en este momento Dios nuestro Padre a través de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo nos está diciendo a cada uno de nosotros. Y miren esto tan hermoso, Pablo está comparando nuestra vida cristiana eh, con tres personajes diferentes. Si un creyente no está dispuesto a soportar penalidades, nunca logrará mucho para Jesucristo, porque nos desanimamos muy fácilmente por las circunstancias adversas. Y lo estoy diciendo con toda la autoridad porque llevamos 8 días tratando de dar estas clases y les confieso que yo le dije, Señor, si tú no quieres que sigamos dando estas clases, entonces dime, porque estoy sufriendo mucho con todo lo que está pasando de los problemas del computador y de internet. Entonces el Señor me pone nuevamente a repasar este libro, esta segunda carta de Timoteo. Y dice que si nosotros no estamos dispuestos a pasar por todos estos problemas, no vamos a lograr mucho para Jesucristo. Y nos compara como soldados. O sea, nosotros debemos actuar como un soldado, los cristianos. Debemos actuar como un atleta y debemos actuar como un labrador. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo nos compara con estos tres personajes? Con el soldado, porque un soldado voluntariamente se desenreda de las cosas de la vida civil. Cuando una persona se va a prestar el servicio militar, tiene que concentrarse en la milicia, en su entrenamiento, porque si no, después no va a poder sobrevivir cuando esté en la guerra. Lo mismo nos dice Dios a nosotros. Nosotros como soldados de Jesucristo tenemos que voluntariamente desechar todo lo que en nuestra vida nos distraiga de nuestro entrenamiento para Jesucristo. Y Satanás está empeñado hoy en día de crear y de inventar toda la cantidad de cosas que ustedes se imaginan para tener distraídos a las personas. O díganme ustedes, ¿cuánto tiempo gastan ustedes o conocen personas a su alrededor? Tiempo que gastan en redes sociales y mirando cositas de TikTok. Las personas se acostumbraron a entretenerse con cosas cortas, con shorts, ¿no es cierto? Que me den un mensaje cortiquitico. Entonces, una clase que dura 1 hora y media, yo no la soporto porque estoy acostumbrado a que me entretengan con cosas corticas y se pasan horas y horas. Miren que tristemente descubrí algo, les voy a contar. Ustedes saben que estuve en un viaje visitando a mi hijo en Nueva Zelanda y tomé la cantidad de videos y de fotos que ustedes no se imaginan. Y he venido con todo el ánimo a mostrarle a mi familia y a los amigos las fotos. Y yo toda emocionada muestro la foto o el video y les cuento lo que pasó en el momento de la foto. Y cuando volteo a mirar a mi familia con sus celulares mirando TikTok, imagínense qué tristeza. Pero así es el mundo. Si me ignoran a mí y las cosas que yo les muestro, imagínense si no están ignorando a Dios. Entonces, por eso Pablo dice, debemos portarnos como soldados, concentrarnos en lo que debemos prepararnos y no dejarnos distraer por las cosas que no nos convienen. Nos compara con un atleta, ¿por qué? Un atleta no puede modificar ni inventar las reglas a su antojo.
Recuerden que el cristianismo es una carrera, pero no es una carrera de velocidad, sino es una carrera a distancia y con obstáculos. Y en toda carrera, en toda competencia, en las maratones hay unas reglas, ¿no es cierto? Tienen que ir por un camino predeterminado. Si una persona se sale del camino predeterminado, un atleta, y coge un atajo y llega de primeras a la meta, ¿será que le dan la medalla? ¿No es cierto que no? Queda totalmente descalificada. En esta carrera cristiana nosotros no nos podemos inventar las reglas. Las reglas ya están en el manual de instrucciones. Nuestra relación con Dios no puede ser a nuestra manera. ¿No han escuchado a personas? Ay, sí, sí, no me hables que yo tengo una relación con Dios a mi manera. No es a mi manera, es a la manera de Dios y Él es el que pone las reglas. Entonces, concentrados en lo que tenemos que prepararnos y las reglas que Él nos pone. Y el otro personaje es que nosotros debemos ser como los labradores, los campesinos. Todos los que sirven al Señor deben trabajar duro. ¿A ustedes les parece que sembrar la tierra no es duro? Miren tan bonito esto. Un labrador, un campesino, un sembrador, primero prepara la tierra, ¿no es cierto? La prepara para después poner la semilla. Pero eso no basta, después tiene que estar regándola y lo más importante, tiene que tener paciencia para esperar que la semilla brote y se convierta en un árbol que dé fruto. No se pueden tener atajos tampoco en la siembra. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo y nos está diciendo a nosotros que como cristianos en una vida llena de dificultades debemos ser como soldados, concentrados en la labor que debemos tener. Debemos ser como atletas, no inventar nuestras propias reglas, sino obedecer a Dios. Y debemos ser como los labradores, debemos regar y debemos con paciencia esperar la victoria y el fruto de lo que nosotros estamos esperando. Un cristiano necesita de una gran perseverancia para tener éxito. Si el soldado deja de pelear antes de que termine la batalla, nunca verá la victoria. Los soldados que desertan y resulta que es ese el ejército que ganó, después no va a estar en el desfile de los héroes. Un atleta que deja de correr antes de que termine la carrera nunca recibirá la corona. Y el labrador que deja de trabajar antes de la cosecha nunca verá el fruto. ¿Tú quieres tener éxito? ¿Tú quieres tener victoria? ¿Quieres ver el fruto de todo ese esfuerzo? Tienes que tener perseverancia. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada, así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos fieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Jesús, que es el Mesías esperado desde el Antiguo Testamento, eso es lo que Pablo le recuerda a Timoteo. Timoteo necesitaba mantener el hecho de que Jesús era el Mesías de Israel del linaje de David. Acuérdense que una de las señales más importantes que iba a tener el Mesías era que descendía de David, del rey David. Y Pablo le recuerda a Timoteo que en Jesús se cumplen absolutamente todas esas señales del Mesías. El gran acontecimiento, la gran credencial de autenticidad de Cristo Jesús no es solamente que Él descienda del rey David, lo más importante es su resurrección de los muertos. La vida de Pablo no fue solamente usada para rescatar a personas para Jesús, es decir, para que fueran salvas, sino también para verlas crecer y cumplir con la gran comisión. O sea, lo más importante para nosotros es mostrarles el plan de salvación a las personas, ¿no es cierto? Y que las personas cuando reciben a Jesucristo reciban como premio la salvación, la vida eterna. Eso es lo más importante, pero también nosotros estar pendientes mientras llega el Señor Jesús a recogernos, ya sea
sea que nosotros nos presentemos a Él o que Él venga en el rapto, que tengan unas vidas fructíferas, ver madurar y crecer a esas personas que ya son salvas y que sigan cumpliendo con la gran comisión, para que todo el tiempo que falte, poquito o mucho, para que el Señor regrese, podamos llevar a más personas a los pies de Jesucristo y se salven. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Jesús. Pablo le está recordando a Timoteo y a nosotros que todas las privaciones que tenemos nosotros aquí en la tierra y los sufrimientos, vamos a tener una recompensa grandísima después. Si nosotros negamos al Señor Jesucristo, Él después nos va a negar ante Dios Padre en el juicio final. Si nosotros somos infieles, aquí no va a pasar lo mismo con Él. Miren esto tan hermoso. Nosotros podemos negarlo y Él nos va a negar porque en nuestra libre albedrío, al negar al Señor Jesucristo, decidimos no pasar una eternidad con Él. Pero si nosotros somos infieles, Jesús sigue siendo fiel, pues Jesús no puede negar lo que es. Jesús es la verdad y es fidelidad. El amor de Jesús en todo momento. Vamos a terminar el capítulo 2 y dejamos en la clase. ¿Listo? Vamos a terminar este capítulo. No dejes de recordarles esto. Adviértales delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de Dios. Entonces, teniendo en cuenta que en todo lo que hemos visto hoy, Pablo ha puesto unas bases para que nosotros recordemos o aprendamos que lo más importante para todo ser humano es saber que perdimos algo, el paraíso perfecto, pero que lo podemos volver a recuperar a través de Jesucristo, mientras viene la restauración de este mundo como era antes del pecado. Nosotros tenemos que vivir de una manera que Pablo nos enseña en estas cartas. Y empieza a decir Pablo lo que nosotros debemos y no debemos hacer. Entonces, es una advertencia de Pablo para todos nosotros y le dice a Timoteo que cuando él enseñe, también les advierta a todas las personas que están escuchándolo lo siguiente. Discusiones inútiles, que no perdamos el tiempo discutiendo temas inútiles. No sirven nada más que para destruir a los oyentes. Cuando nosotros los cristianos nos ponemos a discutir con otras personas, los que se ven afectados son las personas que están a nuestro alrededor y están viendo la discusión. Recuerde que como nosotros como cristianos, nuestra labor no es ganar discusiones. Nuestra labor es mostrar el plan de salvación y las personas voluntariamente lo aceptan o no lo aceptan. Entonces no podemos estar discutiendo y mucho menos en temas que son inútiles, que por un partido de fútbol. ¿Cuántas cosas tan horribles han pasado porque empiezan discusiones por temas tan banales y tan superficiales? Y Pablo era consciente, o sea, sucedía en la época de él y sigue sucediendo hoy en día de todas las cosas que suceden malas por las discusiones. Como nosotros somos obreros de Dios, tenemos que acatar esta primera advertencia del Señor. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo estás en ese tema? ¿Eres de las personas que prendes la chispa como un fosforito y discutes por todo? Todo lo tienes que alegar, todo lo tienes que discutir, vives peleando con todo el mundo. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Evita las discusiones profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa y sus palabras se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra: que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Sigue advirtiéndonos Pablo, cuidado con el bla, bla, bla. No a las conversaciones inútiles y necias,
porque el estar hablando neciamente poco a poco sin darnos cuenta nos lleva a una conducta mundana y eso se extiende como el cáncer. Las palabras vanas, las groserías, las cosas de doble sentido, el estar perdiendo el tiempo hablando de temas totalmente superficiales y a la gente le gusta escuchar eso. O dígame si no, cuando uno está contando un chisme, cuando está hablando de algo de la farándula o de algo, de alguna conversación vana, ahí se llegan una cantidad de personas a escuchar. Pero vaya usted a empezar a hablar de la palabra de Dios, que muchos se van, ¿no es cierto? Esas palabras vanas, esas conversaciones superficiales que no tienen ningún valor duradero, quitan tiempo y quitan crecimiento a las personas que las practican. Y aquí Pablo nuevamente confronta con nombre propio y está hablando otros dos nombres, Himeneo y Fileto. Eran nada menos, si ustedes no se acuerdan de quiénes eran estos personajes, eran los miembros más destacados de una clase de falsos maestros. Y Mineo se menciona en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 20 como un hombre que Pablo entregó a Satanás para que aprendiera a no blasfemar. ¿Recuerdan? Eso lo vimos. Para los que no recuerdan, vuelvan a escuchar esas clases de Primera de Timoteo, que ahí nos habla sobre la historia de Himeneo. Parece que estaban enseñando que ya estábamos en el reinado mileniario de Dios, en el milenio. Recuerden ustedes que esta etapa que nosotros estamos viviendo, eso lo vamos a ver cuando entremos al Apocalipsis, las dispensaciones. Esta etapa que nosotros estamos viviendo va a terminar y va a empezar una nueva etapa que se conoce como el milenio. Y en esa época, hace 2000 años, estaban estos personajes enseñando que ya estábamos en el milenio. Hoy en día también hay falsos maestros que enseñan lo mismo y que ya no iba a haber ninguna resurrección porque ya había sucedido. Imagínense, había gente muy angustiada por eso. Esos son temas vanos, temas que no son la verdad. En el pasaje anterior, Pablo sonaba como si estuviera bajo un severo ataque y no pudiera hacer frente a la creciente ola de engaño y maldad. Pablo se sentía en sus palabras escritas como muy angustiado por todo lo que estaba sucediendo. Pero aquí deja claro tanto a él mismo como a nosotros que el reino de Dios no puede ser conmovido. Dios tiene un plan, tiene fechas, tiene sucesos, tiene procesos que las palabras de un ser humano no pueden cambiar. Ese plan que Dios tiene un propósito y Dios ya tiene una estrategia establecida y esa estrategia ni va a cambiar ni va a fracasar. No importa lo que los hombres y los falsos maestros digan, eso no cambia los planes de Dios. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos especiales y otros para fines ordinarios. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Pablo está dando todos esos consejos para que nosotros seamos esos vasos. Compara la vida cristiana como los utensilios que hay en las casas de los ricos, porque algunos utensilios, y así no sean tan ricos, siempre tenemos utensilios que son más finos. ¿No han oído, no oían ustedes a la mamá cuando decía, saquen la loza porque hoy viene visita, la loza de la visita? Entonces hay unos utensilios que son de oro y de plata y otros que son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Y esto es lo que está haciendo Pablo, una comparación de nosotros como esos utensilios que deben ser utilizados para los momentos especiales. ¿Qué tipo de vaso eres tú? Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. A veces los pecados que cometemos son una barrera para que el Señor nos utilice. Por eso es que debemos trabajar en esto de la limpieza y la santidad. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse.
Así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Miren estos consejos tan importantes. A Pablo, que es un muchacho joven, le está diciendo, huye de las pasiones juveniles. Las pasiones juveniles describen ese tipo de deseos y de tentaciones que son especialmente prominentes cuando alguien es adolescente o un adulto joven o un adulto joven. Por su inmadurez, por la cuestión de las hormonas, los jóvenes están tentados con ciertas pasiones, pero no quiere decir que todos los seres humanos estemos tentados, no estemos exentos de ser tentados. Entonces, los jóvenes tienen ciertas tentaciones, pero los adultos también tenemos otras tentaciones. Y vemos también muchas personas adultas que pareciera que no hubieran crecido porque siguen con las mismas tentaciones juveniles. Pablo le está diciendo, cuidado, cuidado con esas tentaciones. ¿Cuáles son? La tentación sexual, los placeres ilícitos de la carne y el deseo de fama y gloria a menudo son lo que marcan nuestra juventud, pero como les digo, muchos adultos siguen todavía con esas tentaciones. Y la orden es simple. Huye también de las pasiones juveniles, no las entretengas, no las provoques, no intentes soportarlas. Es decir, Pablo está diciendo, esas pasiones juveniles que tienen que ver con con la tentación sexual, con los placeres ilícitos, con el querer la fama y la gloria, nosotros no podemos en nuestra propia carne alejarnos no ceder a esas tentaciones. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para alejarnos, es no jugar con fuego. En el momento de estar apasionadamente con una persona, ni el temor de Dios, ni el miedo al castigo hacen que un par de jovencitos se detengan. Por eso Pablo dice, el consejo es huye, huye, porque después de determinado punto es imposible detenerse y van a sucumbir a la tentación y por lo tanto van a pecar. Busca la justicia, la fe, el amor y la paz, cosas que nosotros también debemos buscar. La limpieza no puede ser solo una cuestión de evitar las cosas malas. O sea, es importante huir de las cosas malas, de la tentación para no caer porque la carne es débil. Pero Pablo nos dice, no es suficiente alejarnos de las cosas malas, sino que también debemos buscar las cosas buenas. Por lo tanto, hay cosas de las que debemos huir, pero hay cosas a las que debemos seguir. No es quedarnos en neutro, huir de lo malo y no más. No, debemos buscar las cosas buenas. Y nuevamente, ya para terminar, Pablo está diciendo, desecha las cuestiones necias e insensatas. Caminar limpio también significa mantenerse alejado de discusiones y disputas interminables. Estos intereses distraen y pueden limitar lo mucho que Dios puede usarnos. Estar con personas que a todo momento están peleando, que se irritan fácilmente, que son irascibles, no es conveniente, no es bueno, y mucho menos si tú eres esa persona. Entonces, pilas, lo que desgasta emocional y espiritualmente las peleas y las discusiones no tiene nombre. Nos dice Pablo, por el contrario, entonces, alejarnos de todas esas discusiones, de todas esas peleas. ¿Y por qué debemos cambiar ese temperamento irascible que tenemos? Debemos empezar a practicar ¿qué? Amabilidad. Nos dice ser amables. Si eres capaz de enseñar, si tienes el don de enseñanza, tienes que ponerlo en práctica. Debes empezar a enseñar. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. No basta solamente con tener el talento de enseñar, sino que también tenemos que trabajar en la manera como enseñamos. Primero, debemos hablar con mucha ternura a aquellas personas que no quieren saber nada de Dios. Esa ternura que nosotros y esa paciencia que le ponemos a esas personas, lo utiliza Dios para cambiarles el corazón y que ellos en cualquier momento acepten la verdad. Cuando una persona que no quiere saber nada de Dios acepta la verdad, cuando entra en razón, escapan del diablo.
es una persona más que se le quita al diablo. Dios no quiere que nosotros sigamos cautivos de Satanás para que Satanás haga con las personas con lo que quieran. Jesús murió en la cruz y resucitó precisamente para quitarnos de las garras del enemigo. Chicos, vamos a dejar aquí, entonces, muchas gracias por su atención. Voy a cortar la grabación, pero seguimos un momentico nosotros. Nos vemos Dios mediante dentro de 8 días, espero con menos problemas. Que Dios los bendiga.